Proyecto Vespignani. Una plataforma integral para analizar y comprender el aporte de Ernesto Vespignani al hábitat, a la cultura y a nuestras ciudades. Casi 100 obras y proyectos en Europa y América Latina entre 1895 y 1925. Un arquitecto, un cura, un personaje. Ernesto Vespignani. Y estuve como viendo artículos de Ernesto, un poco de su obra, y me preguntaba, ¿hay alguna publicación o algo más sobre el trabajo de él? Mira, hay publicaciones en internet, hay artículos que se escribieron, en general tienen datos enciclopédicos, tienen datos generales, por ahí algunos son reediciones de artículos de la época, artículos de diarios, de revistas que salieron en el momento. Es interesante hacer una historia también más... Sí, más humana. Y más uva, no tanto halago, sí, no sé. Sí. Como, bueno, hay artículos en Wikipedia, hay publicaciones que se han hecho como en diccionarios de arquitectura. Pero así como un libro editado, digamos, que uno pueda conseguir o que esté editado. Mira, hay una persona que hizo una tesis doctoral sobre la obra de Ernesto, tomándolo como personaje principal. Esta tesis doctoral él la reelaboró para poder publicarla en formato libro. ¿Se podrá contactar con esta persona, saber un poco cómo investigó, por qué lo motivó a hacer eso? Sí, lo podemos contactar para entrevistarlo. Esta persona se llama Juan Lázara, es profesor universitario. Él estuvo en Italia, en Perú, recorrió la obra también acá en la Argentina. Y sí, con gusto lo podemos ubicar para entrevistarlo. Buenísimo, vámonos. ¿Por qué te pareció importante abordar este tema? Ese que es una figura para estudiar, tanto la persona como la obra de Vespignani. Bueno, Gonzalo, ¿no? Para mí es muy importante hacer visible lo que es invisible. Y en el caso de Vespignani, que me parece que es el arquitecto más destacado de América del Sur en cuanto a arquitectura religiosa, pocos son los que se habían fijado en él, y en forma monográfica no conozco ningún estudio que se haya hecho, entonces por eso lo elegí como tema de mi doctorado, ¿no es cierto? Pero en realidad la hipótesis de mi doctorado es distinta, es cómo de la estética de Vespignani la Argentina pasó a la estética de Carlos Ciriaco Mazza. Entonces, viendo cómo cambió la estilística en el diseño de una iglesia, viene el trasfondo ideológico, ¿no? Que pasamos del eclecticismo, de la época que Argentina estaba abierta al mundo, a la inmigración, a la época que la Argentina se cerró al mundo, ¿no? Luego de la década del 30, y entonces aparece la sustitución de importaciones en el campo económico, y en el campo de la arquitectura eclesiástica también se producen cambios notables que tienen que ver con ese cambio ideológico. Por ejemplo, se empiezan a usar materiales nacionales. No se usan mármoles importados en la época de Mazza, sino granitos nacionales, o directamente se revisten con materiales ordinarios, ¿no? Hay un cambio que tiene que ver con también, no sé si decir la palabra decadencia de nuestro país, que es ir de la arquitectura ecléctica, rica, variada, abierta al mundo de Vespignani, a la arquitectura cerrada, seriada, uniformada de Carlos Ciriaco Mazza. ¿Y eso tiene que ver con un tema ideológico o económico? Porque al construirse en mayor cantidad también los recursos hay que administrarlos, los recursos materiales, económicos también hay que administrarlos de manera más ajustada. Bueno, tiene que ver con lo ideológico y lo económico, y también con una cuestión que más que calidad se empezó a buscar cantidad. La época de Carlos Ciriaco Mazza, que es el auge del catolicismo en Argentina, que es la década del 30 y 40, había que construir iglesias en cantidad y en forma muy acelerada, de manera tal que con el presupuesto que vos podés construir una iglesia de Vespignani, podés hacer 10 de Carlos Ciriaco Mazza. Hay una cuestión relacionada con lo económico, pero no tanto con la crisis económica, me parece a mí, sino con la necesidad de hacer iglesias en serie y en cantidad, cosa que en la época de Vespignani
había un criterio más artesanal, más artístico. Y esto que estamos mencionando del eclecticismo, que bueno, desde que se estudia en las facultades, se habla como que es una corriente perimida y poco creativa, y por ahí ahora nos estamos asomando a una nueva visión un poco más integral, como de rescate de este periodo. ¿Cómo ponemos ahí la figura de Vespignani dentro de esta nueva manera de ver las cosas sobre el eclecticismo tan denostado? Bueno, justamente en los propósitos del libro sobre Vespignani, lo que digo es que detrás de un maquillaje de progresismo o de modernidad se empezó a denostar todo lo que era el siglo XIX y el eclecticismo. En particular, el otro día hablando con Ramón Gutiérrez le conté que le critiqué la famosa frase de su libro Historia de la Arquitectura en Iberoamérica, donde dice que las obras de Ernesto Vespignani son pastiches, ¿no es cierto? Y que no tienen importancia. Y entonces ahí eso es lo que me motivó a investigar. Otra cosa que me motivó mucho es que en el diccionario de arquitectura se dice que las iglesias en el siglo XX no tienen la menor importancia, y es todo lo contrario. La mayor parte del patrimonio eclesiástico que hay en Argentina es del siglo XX, y eso los colegas de tu facultad, tanto en Historia de la Arquitectura como en otras disciplinas, tienden a creer que la mayoría de las iglesias son del periodo colonial o del siglo XIX, cuando es muy por el contrario del siglo XX. El patrimonio de Ernesto Vespignani de 1901 a 1925 es cuantioso, un centenar de construcciones. Su sucesor, que fue Florencio Martínez, tiene medio centenar de construcciones de carácter religioso y educativo, y todas del siglo XX, de manera tal que eso es lo que me llamó la atención, que uno debe hacer cuando pretende incorporar algo nuevo al conocimiento con una tesis de doctorado, es tratar de, no sé si hacer la discusión con los padres, pero tratar de discutir lo que ya está asentado como una verdad insoslayable, cuando no es así, ¿no es cierto? Esto de que las iglesias no tienen importancia en el siglo XX, y segundo, que Vespignani y otros autores de la época no merecen ser estudiados porque son meros pastiches. Sí, digamos que muchos confunden la palabra esto, pastiche, detrás del eclecticismo. En realidad, bueno, es ni más ni menos por ahí que eclecticismo. ¿Cuál es el resumen que podemos hacer de qué es el eclecticismo en cuanto a también su propio aporte o su creatividad? ¿Cuál es el costado creativo, digamos, que puede tener el eclecticismo? Bueno, hay autores, incluso colegas tuyos, que han mencionado lo que se llama arquitectura de trasplante, de que cuando vinieron los italianos, los franceses, los europeos a la Argentina, trasplantaron estilemas, trasplantaron ideas de Europa y las pusieron acá en Argentina sin modificar nada y sin ningún tipo de creatividad. Eso es muy discutible, porque cuando uno trasplanta, ya sea una vid, no es lo mismo el vino francés que el Malbec que se hizo en Mendoza, pese a que se han traído cepas europeas, pero el resultado es distinto. Eso mismo ha pasado con la arquitectura. Se puede hacer una arquitectura de trasplante europea, pero se instala acá en otra escala, con otros materiales, con otros artistas, con otros arquitectos, con otros decoradores, y el resultado es muy distinto. Y merece ser estudiado porque tiene que ver con lo nuestro. Y con lo nuestro me refiero a que la arquitectura religiosa deja entrever también los inconvenientes económicos y políticos que tuvo nuestro país. No en forma directa, porque no es que cambie un presidente y cambie el estilo de una iglesia, pero en el sentido que el templo religioso no suele ser demolido, suele permanecer. Entonces es un buen testimonio, un buen documento que nos muestra lo que fue una época que no tenemos muchos documentos edilicios porque en general se demuelen, pero la iglesia permanece. Ese hecho de que el templo sea algo que permanezca por distintas razones, ¿no? Y no se haya demolido, es un documento para estudiar y para poder apreciar cómo fue la evolución, incluso ideológica, de nuestro país. Bueno, Juan, vos estuviste físicamente en estos escenarios, estuviste recorriendo varias zonas de Italia, encontraste un título de Ernesto en Módena. ¿Cuáles fueron los principales aspectos investigados en esto que podría parecer una curiosidad de seguir detrás de los pasos de Ernesto Vespignani, tanto en Italia como en la Argentina?
Bueno, es una pregunta muy buena y que yo también se la transmito a mis alumnos. Lo más fácil para un investigador hoy, o un pseudo investigador, es googlear. Y todo lo que aparece en el Google es cierto y es verdad. Y con la obra de Vespignani pasó muchas veces. Hay gente que hasta se sintió un poco ofendida o herida, porque todo lo que está en internet, Wikipedia, repiten como cotorra lo que ha dicho otro, pero sin ir a investigar al archivo que corresponda, sin ir a ver el documento. Entonces, eso me pareció que era muy importante, no solo ir a los archivos italianos, sino recorrer las ciudades que había recorrido Ernesto Vespignani en su derrotero de formación. Cuando lleva mucho tiempo hacer las cosas bien. Esto lo sabe un arquitecto, lo sabe un cocinero, lo sabe cualquier profesional de cualquier disciplina. Uno puede googlear y escribir sobre Vespignani, un blog hermoso con muchas fotitos. Todo lleva tiempo. Preparar una buena comida lleva tiempo. Preparar un buen trabajo de investigación, no digo que haya sido bueno mi trabajo, pero por lo menos llevó tiempo. Ir al archivo estuve en el archivo de Lugo, ¿no? Donde nació él, que la gente, yo como te puedo explicar el contraste que hay entre Italia y Argentina, cómo se valora la historia, cómo se valora a los minor, no solo a los famosos, se valora a un arquitecto o a un artista que pasó por este pueblo, a ver qué obra hizo, se valora todo, se hacen libros, se hacen catálogos. Y en ese derrotero, ¿qué sorpresa te encontraste? O si diste con algún hallazgo que no te esperabas. ¿Cómo fue ese tema de que siempre algo puede sorprender más allá de lo que uno va a buscar? Bueno, lo de que te digo que en la Academia Albertina no hay testimonios que haya estudiado, pese a que hablando de Vespignani específicamente, ¿no? Pese a que todo el mundo repite, copy-paste se dice, sobre eso, sino que estudió en una escuela de diseño en Módena. Bueno, cuestiones relativas a su vida, hay diccionarios que atribuyen que nació en Turín, cuando, bueno, es obvio que ahora sabemos que nació en Lugo. En fin, cuestiones relativas a su opción religiosa, cómo fue su derrotero por Italia, que no es que estudió en Turín y ya está en la Academia Albertina, sino que tuvo todo un proceso, ¿no? Y la etapa en donde desarrolló su juventud, su infancia y juventud, era la Italia que los estados pontificios se estaban entregando al Reino de Italia. Entonces una etapa muy conflictiva desde el punto de vista clerical. Y eso es interesantísimo, porque Don Bosco, que es la orden religiosa, mejor que orden, es la empresa religiosa, digamos, que dio origen a los salesianos, ¿no? Fundada por Don Bosco, tiene mucha fuerza en una etapa que la Iglesia estaba perdiendo muchos puntos y los territorios dominados políticamente por la Iglesia se estaban perdiendo a la vez que Don Bosco crecía. Entonces es una contradicción. La Iglesia en general perdía poder frente al laicismo, a la laicidad, a la masonería, si se quiere, en algunos casos, y ahí emerge la obra de Don Bosco con gran éxito. Y en nuestro país también hubo una historia similar, ¿no es cierto? Cuando en la generación del 80 se establecieron leyes civiles, laicas, en donde tuvimos muchos años sin relaciones diplomáticas con el Vaticano incluso. Pero ahí emergen las congregaciones religiosas, son las paradojas que nos muestran que la historia también es compleja, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que yo evité es copiarme de lo que ha dicho otro en un blog, sino ir al archivo, ir a las fuentes, ¿no es cierto? Muy interesante su experiencia como en el servicio militar, muy interesante, si vos accediste a las cartas, cómo fue él recorriendo la Romaña en distintos seminarios a medida que se iban cerrando justamente por el Reino de Italia, que tenía un carácter laico y muchas veces anticlerical. Sí, un tema que nos interesa es que Ernesto Vespignani no es una isla. Él vino también en esa misma época, llegaron muchos arquitectos del norte de Italia, en ese primer cuarto del siglo XX, como Gianotti, Palanti o Colombo, otros tal vez más anónimos, algunos conocidos por ellos mismos o por sus obras también. Bueno, hay que tomar en cuenta que también esto va de la mano de que la principal corriente inmigratoria que llegó a la Argentina desde 1875 hasta alrededor de 1925 fue mayoritariamente italiana. Entonces, no solo teníamos una inmigración italiana de
agricultores, mayoritaria, sino también tuvimos albañiles, decoradores, arquitectos, y esto tiene que ver con el contexto crítico desde el punto de vista político y económico en Italia, y el contexto próspero de la Argentina, digamos que es al revés que ahora. Entonces eso fue el caldo de cultivo para que vengan acá todo tipo de oficios y profesiones vinculados a la construcción y a otras industrias, ¿no es cierto? De los alimentos, por ejemplo. La inmigración italiana también trajo a arquitectos destacados, en una Italia que estaba en crisis, en una Italia que veía a la Argentina como un país próspero, como un país que se proyectaba al futuro, y tenemos arquitectos que no solo han venido aquí, sino que han venido y han retornado y han tenido idas y vueltas entre Italia y Argentina que fueron muy enriquecedoras, porque no solo tenemos que tener en cuenta la inmigración que es en un sentido, únicamente en un vector, que vienen de Italia a la Argentina y ya está, sino que hay quienes han venido, han regresado, han vuelto de nuevo a nuestro país, ¿no? Tenemos el caso de Palanti y tantos otros, que ha sido ciertamente compleja esos idas y vueltas. Ideológicamente también complejos, porque en el caso de Vespignani empieza con todo lo que tiene que ver con la Europa, con la Italia que se está haciendo laica, y que desde el punto de vista estilístico está vinculado al Risorgimento italiano, en donde había que reforzar una identidad nacional en una Italia que era una fragmentación de reinos, de ducados, digamos, con una historia muy variada. La historia italiana es muy compleja. Todavía creen que Italia tiene una historia monolítica. Eso es reciente, a partir de 1870, pero la historia de Italia es muy variada y cada región tiene su particularidad. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando viene Vespignani a la Argentina, se estaba buscando generar una identidad nacional en Italia en base a una estilística que buscaba en fuentes propias de la antigüedad, de la Edad Media y del Renacimiento italiano, armando como un combo, digamos, como una síntesis que muchas veces podía ser vista como caprichosa, recargada, ¿no? Como se ha hablado de Saccone, como se han hablado de tantos arquitectos y escultores de esa época de Italia, Socchi, ¿no? Donde hay como una mezcla de los distintos periodos de la historia de Italia, porque estaba ese afán de armar una identidad nacional. Y eso es lo que ese paquete se trae a la Argentina. Entonces encontramos mucha empatía entre edificios como el Congreso de la Nación y el monumento a Vittorio Emanuele II, ¿no? Con esa mezcolanza de estilos del pasado italiano. ¿Cuál fue el criterio que tomaste para decir, bueno, tengo que dejar el 15% del trabajo adentro del libro y qué es lo que quedó y cómo se hizo eso, digamos? Vos te referís de las 900 páginas de la tesis a las 130 del libro. Bueno, fue un trabajo muy saludable porque me di cuenta, por muchos también, y esto es un ejercicio de humildad, porque la verdad que me di cuenta que había muchas cosas redundantes que merecían ser corregidas desde el punto de vista estilístico. Fue un trabajo saludable, ¿no es cierto? Me pareció muy saludable reducir esas 900 páginas a 120 y pico porque había cosas que había que podar. Los pueblos que recorrió, me puse a un capítulo lleno de todo, me fui a Forlì, a Cesena, a Rávena, a muchas localidades medianas y pequeñas de Italia. Tratando de ver qué pudo haber visto Vespignani, un trabajo que se puede podar y reducir en una síntesis, ¿no es cierto? Por ejemplo. El tema de la formación técnica de Ernesto Vespignani, porque mucho se habla de la formación artística, del diseño, de sus proyectos, pero a él también se le encargan trabajos puntuales que tienen que ver prácticamente con la asesoría en ejecución de problemas técnicos como es el manejo de la técnica del cemento armado, el techado de bóvedas, tanto en la Catedral de La Plata como en Luján, o intervenciones puntuales que hacen en estas iglesias, teniendo que resolver temas que, digamos, son aspectos más bien técnicos, no tanto estilísticos, como en la dirección de obra del Santísimo Sacramento, que ahí él no hace el proyecto. Llaman a una persona que por ahí no es el Vespignani que conocemos en cuanto a el arquitecto proyectista. Bueno, es un tema crucial el que tocas, que me encanta. Me encantaría haberlo podido desarrollar más, y vos, si tuviste acceso a las cartas,
y las pudiste traducir, seguramente hay muchos datos. Yo pude acceder a alguna correspondencia vista por encima, donde él se formó con discípulos de Antonelli, ¿no? Antonelli es el Eiffel italiano, el que hizo la mole antonelliana en Turín, que vos la vas a ver de todos los rincones de Turín, de esa hermosísima ciudad. Entonces se formó con Caselli, que eran dos hermanos, Crescentino Caselli, fue el que formó a Vespignani desde el punto de vista técnico. Hay correspondencia donde Caselli le manda datos. Una autorización. Entonces él como constructor, como técnico, fue muy importante, está muy bien lo que decís, no es un dato menor, no fue un mero estilista, digamos. El desafío técnico que tiene la María Auxiliadora de Almagro, la del Templo de San Carlos, también es importante, con la parte de las bóvedas de la cripta, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el desarrollo en altura del templo en sí mismo, es un desafío técnico, no solo estilístico. Está el tema del legado de Ernesto Vespignani, porque más allá de haber fundado la oficina técnica, que después continúa Florencio Martínez, en donde también se forman muchos alumnos, muchos estudiantes que se dedican al diseño y a la construcción, pero ¿podemos decir que hay un legado de Ernesto Vespignani? Bueno, justamente el cierre, las conclusiones del libro. Yo primero había hecho en la hipótesis si hay un estilo Vespignani y un estilo de los salesianos, ¿no es cierto? Yo estaba convencido que sí, y en el desarrollo de la investigación fui cambiando de idea. Entonces sí que hay un estilo Vespignani, hay un legado de Vespignani, que es el legado de la incompletitud, le llamo. Es decir, que Vespignani proyectó iglesias para una Argentina que parecía que hubiera tenido un progreso indefinido, pero lamentablemente después no se dio así en la segunda mitad del siglo XX, y entonces es una estética de lo incompleto. Las obras de Vespignani tienen identidad, la identidad de los salesianos. ¿Cuál es la identidad verdadera de los salesianos? No es la obra impecable de Vespignani. La identidad de los salesianos es la incompletitud, el maltrato, no digo a propósito, sino el maltrato a la obra por quienes quisieron continuar, ampliarla, la falta de presupuesto, la falta de artesanos, de técnicos que pudieran dar un término feliz a lo que había proyectado o iniciado Vespignani. Y ese es uno de los legados, la incompletitud. Y el otro legado fue su único discípulo, que fue Florencio Martínez, que ahí yo lo que hablo, el síndrome Borges-Bioy, ¿no? Cuando uno está al lado de un maestro que admira tanto y que brilla tanto, puede sentirse opacado o encandilado. Entonces lo que pretendió hacer Florencio Martínez es armar un estudio de arquitectura que venda en forma seriada o de catálogo estilemas creados por Vespignani. Entonces lo que pudo generar en las largas décadas que Florencio Martínez dirigió la oficina técnica es una arquitectura sin personalidad propia, que pretendió adaptar ideas de Vespignani a las circunstancias económicas de una Argentina en decadencia. Ernesto Vespignani. Hay dos legados: la incompletitud de la obra, que fueron terminadas en forma errática, mal cuidadas. No estoy haciendo un juicio de valor sobre los salesianos, porque hay que ver las limitaciones de nuestro país. La congregación hizo mucho por la Argentina, pero está en un país que a partir de la segunda mitad del siglo XX se vino abajo. Entonces, ¿qué puede hacer una congregación en un entorno tan negativo? Entonces, la incompletitud. Y el otro legado, el único discípulo de Florencio Martínez, que no pudo tener brillo propio ni recrear la obra de Vespignani, sino que pretendió entregarlo como un producto congelado, fosilizado, sin creatividad, o con poca creatividad, no seamos tan malos. Sí, pero en este tema de esa herencia que es desmenuzada, no sé, desmechada, uno entiende que también eso no se podría haber sostenido mucho más. Sí, no, pero está muy bien lo que decís, es para discutirlo, y sería interesante poder discutirlo con mayor amplitud. Pero si nos podemos comparar con otros arquitectos que en el mismo periodo de Florencio Martínez desarrollaron arquitectura religiosa con resultados más felices, ahí sí se puede hacer un cotejo, y es ese maridaje tan rico entre el románico y el art déco, pero eso no lo pudo lograr Florencio Martínez. Bueno, digo, para hacer ese juego de que me decís, vos sos arquitecto, yo no soy arquitecto. La diversidad que tenía una ciudad occidental a principios del siglo XX
se fue perdiendo en pos de una uniformidad por la modernidad y por esto que, para mi juicio, tuvo sus costados autoritarios, que fue el racionalismo y el nuevo discurso, el discurso único racionalista. Para mí es muy importante hacer visible lo que es invisible, y en el caso de Vespignani, que me parece que es el arquitecto más destacado de América del Sur en cuanto a arquitectura religiosa, pocos son los que se habían fijado en él.